convertidores de 44.100, es decir, en un segundo damos 44.100 cortes, ¿vale?, sobre la forma de onda. No es lo más preciso del mundo hoy día. Esto, cuando subes a las notas de arriba, da aliasing, da, ¿verdad?, ruidito y demás. Aquí estamos utilizando una frecuencia de muestreo de 24 MHz. You said 24 MHz? 24 megahertz, 24 que da, si hacemos la cuenta, son 24 millones de cortes. Por eso no hay un convertidor asociado al chip, es decir, el propio chip ya saca la señal convertida una vez que ha estado oscilando hasta 24 millones de cortes. ¿Qué obtenemos con esto? Pues que cuando cogemos un sonido, for example, this one, voy a coger solo, esto es una cosa que hacemos siempre en las pruebas, voy a coger solo el primer oscilador, ¿veis?, generando un seno. Vamos a dejarlo ahí. Cuando yo voy subiendo, fijaos lo arriba que estoy, aquí es cuando los perros están saliendo a correr y demás, pero fijaos que no hay aliasing. Esto es porque estamos utilizando 24 MHz de resolución interna, o sea, es que esto ya no es ni siquiera una resolución de frecuencia de muestreo. Aquí es donde está gran parte de la diferencia, por no decir toda, de la diferencia entre el comportamiento de los osciladores que han implementado en PEAK o el comportamiento de otro tipo de osciladores digitales o de modelado físico, de modelado analógico, que en definitiva es esto, son emulaciones de formas de onda o incluso generación de formas de onda, pero que como luego hay que convertir, al final acabamos teniendo basura, acabamos teniendo aliasing arriba y abajo también, que de esta manera no tenemos. Entonces, bueno, como veis, es un poco un paso, técnicamente es un paso bastante grande. Ellos por eso le dan mucha importancia, que esto es un sinte híbrido, el corazón del sonido es digital. Ya hemos hablado incluso aquí algunas veces que sea digital, que sea analógico, al final es una característica, no tiene nada de malo ni nada de bueno implícitamente una cosa sobre otra, por aquello de avivar el debate. Pero aquí hay un paso cualitativo grande, es decir, podemos trabajar en dominio digital con todas las ventajas que nos da, con una calidad y una calidez de sonido potente. ¿Por qué? Pues porque, y ahora vamos ya un poco a la parte más musical. I'm going to show them just a bit of features of the oscillators for them to... So this is your initialize, and now it's basically like this. These are mixer and that. So, aprovechando esto, os hablamos un poco de la estructura de sonido. Thank you for that. Os hablamos un poco de la estructura de sonido, cómo está hecho en PEAK, cómo se construye el sonido. Como os digo, tenemos 3 osciladores digitales con la tecnología que os hemos explicado. Cada uno de ellos es capaz de generar varias formas de onda. Tengo senos, tengo diente de sierra, tengo triángulo, tengo cuadrado. Obviamente puedo modular anchos de pulso y alguna cosa más que ahora os enseñaré, pero ya hay una primera diferencia con lo que es un oscilador, digamos, de los que habitualmente tenemos en las máquinas que estamos viendo, que es esta parte, este botón de aquí, que es lo que ellos llaman el wave mode, es decir, estos osciladores pueden generar formas de onda adicionales a lo que estamos acostumbrados. Entonces, cuando yo entro en esta parte, la parte more, aquí puedo decidir formas de onda extra que salen de lo convencional, que son diferentes de lo que ya tengo marcado. Es algo parecido, efectivamente, como apunta Chris, a la parte de tablas de ondas que tienen algún otro sintetizador. Entonces, claro, ya partimos de la base de que tenemos una potencia sónica distinta a sintetizadores de otro tipo. Como os digo, tenemos 3 osciladores exactamente iguales. Cada uno de los osciladores pasa, directamente a la parte del mezclador. Tengo volúmenes independientes para cada uno de ellos. Tengo un generador de ruido. Y aquí podemos enseñaros ya algunas de las cosas curiosas. Los controles que hay en cada oscilador nos permiten ajustar, lógicamente, la afinación, tanto en pasos de semitono como en pasos, digamos, un poco más finos, si queremos afinar, desafinar, etcétera,
puedo controlar directamente aquí, ya tengo una serie de asignaciones en cuanto a modulación, puedo directamente ajustar el comportamiento de la segunda envolvente hacia el oscilador, del segundo LFO también, y una cosa bastante chula, y es que yo tengo para cada una de las formas de onda, voy a volver a dejar solo el sonido del primer oscilador, para cada una de las formas de onda tengo un shaper, tengo un modificador del propio dibujo de la forma de onda. Fijaos, tengo un triángulo, ¿vale? Y aquí ya puedo modificar la propia estructura de la forma de onda triangular. ¿Qué ocurre? Que además yo aquí, y esto es multiplicado por 3 para cada uno de los osciladores, yo ya puedo definir si quiero además que este parámetro, el parámetro shaper, me venga modulado por una de las envolventes de modulación o incluso por uno de los LFOs. Entonces, como veis, ya partiendo simplemente de los osciladores, sin hacer demasiado más, ya tenemos una potencia sónica y una potencia tímbrica bastante potente. Voy a preguntarle a ver si me he olvidado algo, que seguro que sí. I explained them a little bit briefly. You know, the waveforms you have, the more waveform parameters, and the shape amount parameter, and the ability you have directly without entering in the modulation matrix about the modulation for the shape amount. But I guess I'm missing something, right? Well, no, I think you've got a lot of it there, to be honest, Sigor. I mean, obviously, with each of the oscillators, they're all identical. So oscillator 1, 2, and 3 all have the same features. We have a sine wave here, which is, well, let's initialize and go to a sine. So now the sine wave is actually a wavetable. Yeah. And this is a mathematically calculated sine wave. You can hear that we have different timbres, different sounds, just from a sine wave. Like I saw with you demonstrating with the triangle, it's almost like a sync sound with the triangle. With the sawtooth, we get a super saw. It's a famous sound from Novation. So we've got that with a square wave. It's going to be pulse width. Cool. If it goes to the zero crossing here, you can make rhythmic sounds with that. And you're quite right, when we get to more, we have 17 wavetables installed in here as well. And each one of those has got index points. So for example, wobbler, this is a nice one. No. If you're a massive Native Instruments fan, get that kind of nice sound as well. Sure. And as you quite rightly said before, it can be manipulated with the LFO. So you can use that to shape the sound, and this is a single oscillator. So the real beauty of the technology that we're using, the digital side, is that we can produce really high resolution oscillators, but we're not just fixed with traditional analog wave shapes. We've got wavetables and we've got wave shaping for each of the traditional wave shapes as well. Bueno, una de las explicaciones que nos da más en detalle es que la extensión, digamos, de forma de onda comprende de momento 17 formas de onda extra, aparte de las que ya os hemos enseñado, el seno, el pulso, el diente de sierra, etc. Y nos explica que, claro, todo el controlador shaper realmente, al ser digital, es súper preciso, sin perder por ello la musicalidad. Es decir, todo es un cálculo matemático directo sobre la forma de onda que está generando el oscilador, de manera que, claro, permite que digamos, el desdibujo de la forma de onda, ¿vale? Valga el palabra, pero realmente es lo que es la deformación de la forma de onda, sea muy exacto y por tanto libre de la parte de aliasing que mencionábamos antes. Entonces, en este caso, los tres osciladores son exactamente iguales, los tres osciladores tienen las mismas formas de onda y los mismos 17 formas de onda extra, y
básicamente, a nivel solo de los osciladores, es un poco digamos, el corazón de lo que contiene. ¿Hay alguna cosa por aquí que nos queráis preguntar en cuanto a los osciladores, la generación de sonido y demás? En internet quizás también, alguna de las preguntas. Pasamos al siguiente trocito del sinte. Fantastic, didn't have any questions, so we're doing great. Everything. Amazing. Sí. Yeah. Bueno, vale. Dentro de los osciladores hay, como os decía, algún truco, alguna serie de cosas que molan bastante. Una de ellas es la que además le voy a pedir a Chris que os explique un poquito más en detalle. Una de ellas es la parte de FM, es decir, la parte de intermodulación. Yo puedo destinar un oscilador como fuente de modulación de otro o de un parámetro de otro. Esto es una parte bastante curiosa que no todos los sintes tienen y que aquí sí que le voy a pedir a Chris que sea él el que os lo explique y yo iré haciendo un poquito de traducción. So, please, could you show them the part of the FM intermodulation with the three oscillators? With pleasure. Because I think it's really something important for them to see. Yeah, absolutely. So I'm just going to initialize the patch. So now we have a single sawtooth. Una vez más partimos del sonido base. But now we'll maybe make it a sine. Very nice, very pure sound. Now I'm going to take oscillator 3 here, and I'm also going to turn this into a sine wave. And I'm going to enter the mod matrix menu. Now, PEAK benefits from having some very nice frequency modulation parts to the synthesizer, FM. And I have to be quite honest, when we announced PEAK, and we announced this at Super Booth a couple of months ago, there was a bit of work to be done on the FM. We knew this and we were working hard on it. I'm pleased to say that recently the FM has been extended now, and in actual fact I think is 4 times stronger than it was previously, and we have the ability to stack as well. But let me just show you quickly how we get to the FM. Okay, let me just explain this last part. De momento lo que estamos haciendo es hemos cargado un seno en el primer oscilador, hemos cargado un seno en el tercer oscilador. De momento no estamos haciendo nada con el segundo. Y bueno, para los que no sigáis correctamente a Chris en inglés, nos explica que el anuncio de PEAK lo hicieron en Super Booth hace un par de meses. Y que en ese momento incluso, que ya nos hicieron una presentación súper potente, ya vimos que el cacharro molaba un montón, pero es verdad que en ese momento la parte de FM, que es lo que os vamos a enseñar ahora, lo tenían demasiado con pinzas, demasiado por desarrollar, por eso además le pido a él que os lo enseñe ahora, ¿no? Entonces le han dado un poco la vuelta, nos comenta que es como 4 veces más potente que lo que era el primer día que vimos PEAK, y básicamente lo que estamos haciendo, lo veis en el display, es vamos a entrar en la matriz de modulación, que como ya os he contado yo mismo otras veces es gran parte de las tripas de los sintes. Y aquí, so in this modulation matrix that we have 2 pages. Absolutely. Right? So the mod matrix is here. If you're familiar with the Novation synths, the Ultra Nova and the Mini Nova, and also Circuit as well, the modulation matrix is basically Novation's virtual modular side of things. And each modulation matrix slot, of which we have 16, we can have up to 16 modulations. I have 37 destinations, and then if I go to page 2, I can choose 2 sources to affect those destinations. Okay, let's explain go for it. This part. En este caso, en PEAK, la matriz de modulación, bueno, Chris nos cuenta que en otros sintes de Novation, ultranovas, supernovas y demás, la matriz de modulación es realmente fácil de gestionar, incluso para ser sintes digitales, y en este caso tampoco es difícil. Como veis, hay 2 pantallas de modulación, una pantalla de fuentes y una pantalla de destinos. So, is 37 destinations, you said? 37 destinations. 37 posibles destinos simultáneos. And the sources... 16 different sources. 16 fuentes simultáneas, 16 fuentes con la gracia de que para cada slot, para cada una de estos 16 podemos elegir 2 fuentes diferentes para un mismo destino de modulación. No es demasiado habitual esto. So, okay, you go in that. Excellent. Now, for what we're going to do for the FM, we don't actually need the sources. Yeah. All we're going to do is say, right, take oscillator 3,
and there it is, oscillator 3, and send that into frequency modulate oscillator 1. This is linear FM because the oscillator 3 is pitched. It follows the keyboard, and therefore we're going into the realms of true FM synthesis. So here, let's go back to my sine. So here is my sine wave on oscillator 1. You can see I'm now going to take oscillator 3 into oscillator 1. So let's bring that in. This is a sine wave that we can hear, but obviously it's being frequency modulated with a linear FM from oscillator 3. Aquí lo que estamos haciendo, lo habéis visto, sin ni siquiera gastar una de las fuentes de modulación, lo que utilizamos es el oscilador 3 como fuente de modulación del oscilador 1. Entonces, habéis visto claramente lo que ocurre cuando hacemos interactuar el uno sobre la afinación de otro. Bastante potente. But I guess there are many options about FM. Of course. Well, if we wanted to, we could add maybe some envelope as well. So if we add, let's say, envelope 2, switch to envelope 2 and make a shape here. Si sobre esto mismo añadimos, por ejemplo, la segunda envolvente modulando el comportamiento del oscilador 3 sobre el 1, empiezan a pasar cosas más interesantes, más potentes. We can hear a very nice rich FM sound. Now there's also, if we go back to this page and move to the next slot, maybe I want to increase the amount of FM. So I can do that by saying, okay, let's go to FM, oscillator 3 into 1 again, which is already occurring, but let's increase that, let's double it up. Now it's going to get crazy. But and again, if I start to detune, maybe add some. Lo que estamos haciendo ahora es gastar uno de los estilos de modulación en replicar exactamente lo que estábamos haciendo. Es decir, no solo tengo varias opciones como fuente y destino de FM, sino que además puedo seleccionar dos veces la misma y realimentarlo entre sí. Esto, no tenemos demasiado volumen para que nos oigáis hablar y demás, pero ya lo habéis notado que es una manera tremenda de engordar y de hacer más grande el sonido. O sea, una vez más, estamos viendo como para conseguir un sonido grande, hoy día hay que utilizar al final viejos trucos, que es realimentar la señal, engordar la señal de la manera en la que la máquina nos permita. Y uno de los trucos en PEAK parece que está aquí. Podemos hacer que los osciladores se retroalimenten, pero no solo. I guess the FM routing is not only the third oscillator interacting to oscillator 1. Of course. So again, if I go to, well, let's go to this slot here. We can say, okay, let's go back one. Now we could say 2 into 3. Lógicamente, cambiar qué es lo que queremos que interactúe unas piezas con otras. Ahora hemos cambiado que sea el oscilador 2 el que module al oscilador 3 into 1, so. Y a la vez sobre el primero. Entonces, fijaos, en este caso además tenemos la misma forma de onda, pero tenemos distintas octavas. El segundo oscilador está en esta octava, mientras que oscilador 1 y oscilador 3 están en esta otra octava. De manera que, fijaos, qué manera tan sencilla de ir cambiando el sonido base del que partimos, porque todavía no hemos hecho nada ni con los filtros, ni con los efectos, ni nada de nada. I could even, this is getting crazy now, but I could say, okay, oscillator 1 into oscillator 2, so now we have a circle. So we have almost like a feedback there, because we have oscillator 3 into oscillator 1, oscillator 1 into oscillator 2, oscillator 2 into oscillator 3. So if we bring this in, again, we'd probably just wind up Ahora with hemos noise. montado un circo bastante curioso, y es que tenemos a todos los osciladores, empezando por el 3, realimentándose sobre sí mismos. So it's quite noisy at this point, because we're doing some extreme things. But there's another nice thing about this, and again, I'm going to initialize, and we'll just put 3 into 1 again. So vamos a sacar un sonido audible de primeras, otra vez, vamos a inicializar. So we listened before to sine waves, of course, which is a traditional FM. But of course, the real advantage to what we have here is it's not just sine waves or any of the other analog waveforms, but I can start to FM with wavetable.
So here's set to a sine wave from the base station. Let's go for that wobbler one. So this is frequency modulation. We're just hearing a sine wave, but obviously this is interacting now with a very interesting complex wavetable. And again, if I modulate that, so you can see we've got some very complex sounds achievable from the FM side of it. Claro, una de las ventajas está en que incluso para la parte de FM no estamos limitados solo a las formas de onda, digamos, tradicionales, las formas de onda analógica, sino que podemos utilizar cualquiera de las 17, digamos, extra que venían incluidas en cada uno de los osciladores, de manera que ahí ampliamos, la verdad que bastante el rango sonoro simplemente de los osciladores. Había otra cosa bastante curiosa dentro de la parte de osciladores, voy a ver si soy capaz de encontrarla, y es que, bueno, si nos fijamos un poco en el recorrido del aparato, realmente aquí en la pantalla de la parte de menús, donde reside la pantalla, es donde tenemos la parte en la que seleccionamos el sonido, el botón patch, y aquí podemos entrar en los distintos menús que tenemos, el menú de osciladores, envolventes, LFOs, la parte de arpegiador y relojes, que ahora hablaremos de ella, la matriz de modulación, que hemos pasado por ella de momento solo con la parte de FM, ahora os enseñaremos alguna cosa más. Aquí tenemos la parte del comportamiento de la voz, de las voces, del comportamiento de los osciladores, porque todavía hay alguna cosa más que podemos tocar. Aquí llegamos al menú de efectos, que los tenemos colocados en esta parte, ahora hablaremos de ellos también, y la pantalla de ajustes generales en las que elijo parámetros de control de canal MIDI maestro, resolución del display, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que es la parte de los ajustes base del aparato. Fijaos en una cosa que es bastante llamativa y es esta parte de aquí, las active voices. Esto lo que nos está diciendo es cuántas voces estamos utilizando en el sonido que estamos generando. Como os decimos, es polifónico a 8 voces, entonces como veis, el aparato lo que está haciendo es, incluso aunque yo esté utilizando una sola voz para lo que estoy tocando, porque no estoy haciendo acordes ni nada, si os fijáis en esta parte, el aparato siempre está recorriendo todas las voces una por una. No hace redisparo de la voz, sino que pasa a la siguiente voz de polifonía. Cuando voy añadiendo voces, como veis, el aparato sigue haciendo la parte de retriggering. Hay una cosa que también tenemos en la parte de voice, que es una de las cosas que más me llamó la atención, y es este parámetro que veis aquí. Yo, lógicamente, en la parte de voice tengo, como os decía, la parte del comportamiento que quiero que tenga cada uno de los osciladores. Entonces, tengo varias pantallas para esto. En esta primera yo decido cuántas voces quiero al unísono, cuánto quiero que desafinen, y este parámetro, que es cuánto quiero expandir el estéreo de cada una de estas voces. Entonces, cuando yo cojo y aumento este parámetro, lo que estoy haciendo es colocar en el estéreo, en más o menos medida de apertura, según esté marcando aquí, cada una de las voces que, como os he enseñado antes, estoy disparando en orden. De manera que, si yo aplico mucho, fijaos, por ejemplo, cómo hemos aumentado muchísimo el ancho estéreo. A nice way to show the uni spread. Yes. I've just initialized it. If I hold down a chord, and then vamos a mostrar lo mismo, pero con un acorde. Claro. Acordes, vamos a darle pinta de acorde. Spread up and full. And here it spreads across the stereo spectrum, which is really very nice. This is also good for, on the unison, as you were saying, yeah, we can have up to 8 voices. So for bass sounds, we now have, well actually, I'll tell you what, let's initialize again. Yeah, estamos enseñando los distintos
usos que tienes para una sola nota o bien una parte, como vamos a hacer ahora, sobre un sonido monofónico en el que cada vez que vamos disparando, aunque estemos tocando físicamente la misma nota, lo que estamos haciendo es cada uno de los disparos colocarlo en distintos sitios del estéreo. So this is a single voice. We can have 3 oscillators. Let's just Vamos a detune lanzar solo una nota. which is nice. And then if I increase the unison to 8. Ahora utilizamos las 8 voces para una sola nota. So this is 24 Centradas. oscillators. So it's very rich, good. And once again I can... Ooh. Yeah, you spread out the voices. It's the same voice. It gives this nice stereo spread, which is great. Unison detune, which is obvious. And this should mention something else for the oscillators as well. And this is in the OSC page, I believe. Yeah, we have a thing called diverge. So here is 2 oscillators playing the same notes. Okay, so you can hear they're different because they're starting at different points in their phase. If I go here and switch key sync on, always the same. Let me explain them. Yeah. Básicamente lo que estamos enseñando es, hemos visto cómo puedo asignar todas las voces a una única nota, puedo asignar parte de las voces con el comportamiento unison, cada una a una nota, y además simultáneamente puedo estrechar el campo estéreo, dejarle una nota mono, como hemos hecho antes, para el sonido este de bajo, y además, si quiero hacer lo contrario, ampliarlo para ocupar mucho más ancho estéreo en un solo sonido. Eso en la parte de, digamos, del comportamiento de voice, pero además, o sea, ya sin alterar la forma de onda que estamos generando de los osciladores, sino simplemente el comportamiento de los osciladores, ahora lo que estamos haciendo es utilizar solo 2 osciladores para el sonido, pero los estábamos utilizando de manera que cada uno empezaba la forma de onda en un sitio diferente. Es decir, no teníamos el parámetro que habitualmente tiene un sinte de este tipo, que es el key sync, ¿no? Que esto lo que hace es que los 2 osciladores se disparan a la vez, mientras que si no tengo pulsado key sync, cada uno de los osciladores, digamos, está corriendo libremente y se disparan los 2 a la vez, pero en distintos puntos de la forma de onda. Aquí, además de eso, que no los hemos ajustado a sync, fijaos que es exacto, el mismo sonido duplicado, yo puedo... Well, the reason for key syncing is that we get a full true unison. We have 2 oscillators, but only can we hear the 2 oscillators when they're out of tune. But we have a thing called diverge. Now, we're very stable oscillators. They're digitally produced. They're incredibly stable. The real beauty of analog oscillators is that they're not stable. And we have 2 features which are very strong for this. Diverge, which is basically changing the scaling of the oscillator range. So, here we have a nice distorting. I take this off. That's very boring to listen to. If we bring in the diverge, have got this nice analog behavior. It's the same also for the drift, and the drift is great because if you watch this with the tuner, you'll see over time with the tuner the needle is changing. And again, this is behavior of analog oscillators. So. You can hear they're out of tune, even just one. It's starting to rise, very subtle, it's very difficult to hear, but it's starting to rise in pitch. Básicamente, como los osciladores son digitales, esto claro no significa que no podamos hacer cosas para, digamos, tunearlos o incluso si queréis humanizarlos, ¿no? Entonces, un par de cosas que hay dentro del comportamiento de los osciladores, habéis visto que os contaba, hemos sincronizado los dos de manera exacta, solo modificando la afinación podíamos oír diferencias en el sonido, pero sí que hay parámetros como el parámetro de divergencia o el parámetro de drift, derrape o ligera modificación, que lo que hacen es que el parámetro de divergencia lo que hace es modificar la extensión de la forma de onda, es decir,
los dos generan la misma forma de onda, pero hay ligera diferencia entre una y otra, y el parámetro de drift lo que hace es ir modificando, no solo cambiar la afinación y dejarla fija, que eso es lo que haríamos con el parámetro de afinación fine, sino lo que hace es ir modificando ligeramente la afinación de los osciladores entre sí, que eso en realidad es lo que hacen los osciladores analógicos, porque como sabéis, aunque hoy día se puede controlar súper bien la temperatura de los osciladores analógicos y mantener la afinación súper estable y tal, siempre hay, ¿no? Es como lo de tocar incluso con instrumentos reales, siempre hay unas pequeñas diferencias de afinación que aquí podemos elegir si queremos tenerlas o queremos dejarlas correr y queremos dejar el sonido exacto. So in this part, after all this thing, I'm going to ask them if they have some questions of course, or please, whatever. ¿Alguna cosa a preguntar? Vale. 30 segundos que saquemos el micro para que te digan también la pregunta por Facebook. ¿Se puede meter sonido externo para hacer forma de onda en el propio oscilador? Para hacer forma de onda en el propio oscilador, Chris me va a dar la respuesta exacta. Yo te diría que no. En todo caso, que no lo sé si podemos procesar audio externo. So he's asking if you can add external audio as a waveform into the oscillator. Not on peak. You no, cannot. We have fixed oscillators. So yeah, there is no audio input or pass through on peak. Así que, bueno, ha dicho, para los que no saben inglés, ha dicho que no es posible externamente ampliar las formas de onda que contiene, y además, para la siguiente opción, un detalle revelador es que no hay entrada de audio, de manera que no es un aparato con el que podamos procesar audio externo. Yeah. I think this is similar with most, with all polysynths. Yeah. There's only the Electron Analog 4 analog keys that I know has got an audio input. Yeah. Whereas Peak is it's a traditional polysynth. So es un sinte polifónico. Sí que es verdad que hay opciones en el mercado de máquinas, ha habido y las sigue habiendo, que tienen proceso audio externo, analógicas, digitales, de modelado físico y tal, pero con Peak no han querido entrar en ese terreno, simplemente un sinte que todo lo que haga dentro lo haga bien y demás. También, no lo menciona, pero siendo un sinte digital, tampoco descartemos actualizaciones de firmware que acaben añadiendo alguna forma de onda. Lo hemos visto con otros aparatos de Novation aparentemente cerrados también, como Circuit o alguna cosa de estas. Así que quizás pudiera ser. I'm maybe just being so optimist, but telling them that maybe in the future firmware update could eventually add some kind of waveforms or something like that. I'm not sure, Zigo. I mean, basically, there's no physical connection on here, but here there is something that our friend might be interested in, and we'll talk about this later, the circuit monostation. See, obviously, if you're passing audio into something like this, it's running through the analog side, through the filter, and some of the effects, of course, as well on Peak. But we can use the circuit monostation to process audio with a filter and with the distortions. In fact, with a very, similar filter, it's pretty much the same filter. So, whilst Peak will not process external audio, we do have a new box that will be able to process external audio, and we'll talk about Básicamente ya os está diciendo que para el segundo pase que tenemos a las 8:30 ya traemos un trastito que hace algo parecido a lo que quieres. Yeah. Vale. ¿Alguna pregunta más por aquí? En la red tampoco nos preguntéis nada hoy. Bien. So we go into the next part of the thing, the filter. Analog goodness. Yeah, okay. Yeah. So, para seguir en el recorrido del sinte, hemos visto la parte de osciladores, toda la parte de la tecnología que comprenden, su comportamiento y cómo se enrutan. Hemos visto que tenemos la parte tradicional de controles de volumen, y de aquí pasamos a la parte de filtrado. Para los que os gusta saber este tipo de cosas, detalle importante. Os he comentado antes que el propio chip que genera las formas de onda, es decir, el propio chip de oscilador, lleva incorporado la conversión con la resolución de reloj que os hemos contado. Entonces, seguramente os interesa saber dónde está el paso de conversión, porque os hemos contado el filtro, que tenemos un filtro multimodo, es analógico, de manera que
en este aparato la conversión de digital de los osciladores a analógico está aquí, está en el mezclador, es decir, el mezclador ya es analógico, el mezclador ya me permite cargar la señal, cargar la tinta y empezar a hacer cosas, a engorrar el sonido desde aquí. Como veis, tenemos el control de los 3 volúmenes de cada uno de los osciladores, tenemos un control de modulación en anillo, tenemos, como os decía, un generador de ruido y a partir de aquí, todo esto, con este control de volumen, de toda esta suma, la metemos en la parte de filtrado. Como os digo, la parte del filtro es un circuito analógico, 100%, aquí no hay ni réplicas, ni procesos, ni nada, es una parte de un filtro, circuitería totalmente analógica y tiene varios modos de funcionamiento. Tenemos filtro paso de bajos, paso de banda y paso de alto. Tengo control de la envolvente de modulación, tengo lógicamente un control de resonancia, el propio filtro satura. Vamos a coger un sonido cualquiera. Initialized patch or? Well, something that, you know, different than initializing, something nice to show the goodness of the filter. Está bien. Entonces, fijaos. Como la parte de distorsión del filtro hace su trabajo. Si quiero que todo sea limpito, el filtro lógicamente tiene dos curvas, tengo la curva de 24 dB, tengo la curva de 12 dB. Tengo una parte de tracking, esto es una cosa que normalmente en filtros analógicos es súper útil. Esto lo que hace es modificar el comportamiento del corte de filtro según voy avanzando o retrocediendo en el teclado, fijaos. Y bueno, cómo funciona cada uno de los modos, la verdad es que es fantástico. Fijaos hasta dónde va la resonancia. Aquí estoy saturando desde aquí, además. Todavía no he abierto el parámetro de distorsión. Propio del filtro. Entonces, bueno, una de las características, una de las cosas que hace sonar al final bonito a un synth es precisamente el filtro. Entonces aquí partimos de un planteamiento en el que saco una señal muy pura, muy controlada, sin aliasing ni nada, y a partir de aquí, con tecnología analógica, es donde empiezo a añadir modificación, a recortar cosas y a dejar que las cosas saturen y empiecen a ocurrir cosas. Como os decía, hay una parte de digamos, control directo en cuanto a la modulación. Puedo controlar directamente con estos botones la profundidad del LFO sobre ese sonido, el tracking, como os comentaba antes. Incluso desde aquí puedo utilizar el oscilador 3, aunque lo estoy utilizando como fuente sonora, lo puedo utilizar como fuente de modulación sobre el filtro, fijaos. Voy a quitar una vez más distorsión. Genial esto. Como veis, bastante potente. So Chris, explain them well that all the signal in this part is also is already being converted into analog. The mixer is analog. The filter is analog. What I'm missing? Okay, so as you quite rightly say, the filter is pure analog. It's basically taken from the base station. It's the base station filter, the one that we've used in the base station, with an extended resonance. I'll just show you the extended resonance. So if this is on, so you can, in fact, yeah, I think we've got a kind of strange phasey sound in here at the minute. But this, yeah, basically, let's go for. Let's take off the oscillators, and then just bring the resonance up. So. Lo que nos está explicando es que bueno, la parte del filtro básicamente es una evolución del filtro que ya es analógico que tenían en base station,
pero con la parte del recorrido de resonancia extendida, es decir, hay todavía mucho más campo por recorrer en la resonancia que en el filtro de base station. Es la parte que nos está enseñando. You can hear it's just pushing it, just basically over stretches the resonance there to give it an extension, which is increasing the gain and overdriving it and making it nice and screamy. So again, you mentioned about the overdrive, and we have distortion. So we have 3 analog distortions. They're pure analog distortions in this unit. The first one is the overdrive, and this is basically an overdrive to beef up the oscillators going into the filter. Now if I take that down, the oscillators sound okay, but then when we go up, it's getting a lot more body. Now, we have a second here on page 2, or 3 I should say, of the voice page, filter post drive. This is another analog distortion after the filter. Great. Okay, so this is the overdrive. You can hear there. This is the post drive. It's a much different, more sound. It's more of a distortion than an overdrive. Okay, I'll explain that to the guys. Yeah. Bueno, básicamente yo os he hablado de que ¿veis cómo hay cosas que no había visto todavía? Os he hablado de que el filtro tiene un circuito de distorsión, pero que está integrado dentro del filtro, pero además Chris nos enseña que el parámetro voice también afecta al comportamiento del filtro, y tenemos un parámetro que es una segunda distorsión que también es analógica, lo que ocurre es que la tenemos oculta detrás de la pantalla, que nos coloca un segundo circuito de distorsión después de la salida del filtro. Es como si tuviéramos un segundo pedal de distorsión después del de filtro, porque el overdrive que hay en el filtro realmente es una saturación del mismo, no es una distorsión tanto. Entonces él nos enseñaba los distintos sonidos que producen una y otra, incluso realimentadas. I also see the parameter filter diverge. Yes, there's a filter diverge So as well. could you please go a little bit deeper? Yeah, of Porque course. hay un parámetro que veis en la pantalla también, que es la divergencia del filtro, que es lo que nos va a explicar Chris ahora. So basically we had diverge for the oscillators to give it analog behavior. We can also apply the diverge to an analog filter as well. So it's going to do the same thing. So now if we go to diverge, it's basically going to retune the filter for the 8 voices. So let's take all the distortions off. It's still clipping, but so basically it's changing the scaling on the filter there, which is going to give us a more analog behavior on an analog circuit. I don't know how you describe that. It's just another feature. It's another feature that's on there. Básicamente el parámetro de divergencia lo que es un control del rescalado del filtro, ¿no? De un poco del modo en el que está recortando frecuencias, más allá de la curva que le estemos dando con el conmutador de 12 o 24 dB, sino que es un modo digamos, un poquito más fino de modificar el propio sonido del filtro. Es bastante curioso, sin tener que cambiar el tipo de modo ni el circuito de filtro. Sí que habéis visto que produce una cierta variación en la tímbrica. So it's great also. Okay. Cool, yeah. There was one other distortion that we didn't mention, and that's this final distortion. This distortion is after the amplifier. This is the most strong. Let's go back to initial. This is a very strong distortion. And with overdrive and the post, we have 3 analog distortions here, which is obviously extreme, but they are there. So that is that's the most powerful. Yeah. That's good to beef up the oscillators. This one's good to give a nice crunchy sound after the filter. And that this is the napalm death of the overdrive. Bueno, como os comentábamos, hay una tercera distorsión que se actúa como un efecto en sí mismo. Entonces, en total hay 3 distorsiones analógicas. Una que dice Chris es quizá lo suyo para engordar el sonido del filtro. La segunda, el post drive,
para añadir algo de crunchy, añadir algo de saturación, y la tercera, como habéis visto, es ya destrucción total, ¿no? Entonces, bueno, combinando cada una de ellas o no, la verdad es que la paleta sonora que podemos conseguir, lo estáis viendo, es bastante amplia. So, the distortion leads us to the effects. Exactly. It's a good time to talk about the effects, I guess. Okay, but let me, sobre el filtro y demás, la parte que acabamos de ver, o alguna de las anteriores que se haya oído ocurriendo algo, tenemos por allí un preguntador. ¿Se oye? Sí. Sí. ¿Cuántos presets trae por defecto el aparato? Esa es buena. How many presets do we have by default in There are machine? 4 banks of 128, so that's 512. Okay, son 512, 4 bancos de 127 cada uno. 512. Da más o menos para un bolo, ¿verdad? It will arrive with bank A and banks B full, and then banks C and D are free for your own And we patches. also have tags and that. And But we have category as well, for choosing different categories. Okay. Esto es bueno también saberlo. Hay bueno, ya lo habéis visto en la pantalla. Cargamos cada uno de los, seleccionamos el banco y el patch, pero podemos categorizar. Entonces, bueno, tenemos los sonidos ya metidos por familia. Cada uno de los sonidos podemos darle una categoría, porque tenemos las categorías propias de usuarios. O sea, están los bajos, paz, efectos, sonidos de estos motion, los que tienen de mucha modulación, leads, sonidos de teclado, percusiones y demás. Y tenemos dos categorías, ¿vale? User 1 y User 2 para nuestra propia gestión. Esto te llevaba a una segunda pregunta, te veo. Bien. Also, it's important to say that there will be some librarian software as well. Okay. So, yeah, I think actually it's on the Novation Components site now. Okay. It's going to be, there will be library management through Components. Bueno, ya Chris nos anuncia que va a haber un gestor, un editor de librería. Hoy día además es una cosa muy habitual, porque bueno, a pesar de que los aparatos, ¿verdad?, tienen memoria suficiente para la mayoría de las cosas que hay que hacer, pues nunca está de más tener un pequeño editor y un pequeño categorizador, ¿no?, para gestionar todo esto, almacenar más sonidos en el ordenador y tal. Lo tendremos, además, probablemente por lo que está contando llegue a la vez que los aparatos físicos. Pero nos ibas a preguntar otra cosa más. Sí, ¿hasta cuántos sonidos se pueden guardar también? No, los mismos. O sea, lo único que podrás hacer será volcar. Vale, o sea, que no tiene tenemos 512 localizaciones de memoria que vienen llenas. Entonces tú, de momento, sin el editor, lo que guardes lo sobrescribes sobre uno de ellos, pero luego con el editor podrás vaciar los bancos, o uno solo o lo que sea, y dejarte bancos vacíos para ir almacenando lo que... O sea, que es algo parecido al Novation Circuit. Sí, de hecho el editor, el gestor de librería de PEAK ya viene planteado como una extensión del gestor de Circuit, efectivamente. Pero sí, en el fondo todos los gestores de librería son iguales, o sea, es leer los bancos y hacer el traspaso de la máquina al ordenador y viceversa. I have a lot of questions today. Good, yeah. Y puedes tener varios en software, varios bancos y poder cambiar en tiempo real. ¿De software al aparato en tiempo real? Vamos a ver, yo el que más manejo es el Core Radias. Acércate el micro. El Core Radias, Sí. llevas unas librerías con Sí. unos bancos Sí. y que él automáticamente, tú señalas el que quieres Y lo vuelca al instante. y casi sin cambio. No lo sé, vamos a preguntarlo. So he's asking about the librarian. He's asking about the speed you do the changes, because it seems there are some programs, for example, from Cork or some other makers that allow you to use the computer directly as an extra bank. So I don't know if you tested the speed. In Components, well, in the librarian, you can just load up a patch, hit And play, just the top. this instantly dials it up. Yeah, it's very quick. Por lo visto va a ser instantáneo también, como en el radio. Yeah, it's very quick. Así que tú no tienes excusa ya, ¿eh? Sí. ¿Qué más? Antes de que pasemos a la parte de efectos y modulación, que ya os adelanto que tiene también gracia. ¿Alguna cosa más? ¿Tiene percusión?
Algo he visto que tiene percusión. Luego si queréis buscamos alguno de los sonidos dedicados o tal, pero he visto que hay en las categorías, he visto que hay drum and percussion, así que seguramente este no será, pero... hay cosas. Sí que hay algún bombo, sí que hay alguna caja, alguna cosa de estas. It's a nice one. Yeah, sounds great. Anyway, I guess there's a little bit to cover before we kind of finish, because it's yeah, we've got a little bit of time. The effects are really powerful. Yeah. And we have a chorus, a delay, and a reverb. And these are all generated in the FPGA as well. So they're able to use that high processing rate. Of course, these are going in through a DAC and back out. Okay, so, let's explain them. Tenemos la sección de efectos, que no queremos dejarla pasar porque también es importante. Como habéis visto, hablábamos de la distorsión y de las 3 distorsiones analógicas. Tenemos un chorus y tenemos un delay y una reverb, que en este caso son digitales. Entonces, una cosa curiosa con cómo está construido el sintetizador es que aquí una vez más estamos convirtiendo la señal a digital para procesar, pero esto está, digamos, en paralelo junto con la parte de osciladores, de manera que cuando hago bypass es un true bypass, ¿vale? No hay modificación del sonido, es decir, el sonido no tiene por qué estar pasando constantemente por la sección de efectos, ¿vale? La ruta de señal, digamos que aquí es dual y puede no pasar directamente por aquí. Entonces, bueno, tenemos efectos de chorus, tenemos 3 tipos de chorus diferentes, cada uno de ellos con su velocidad de modulación y nivel. Tenemos un delay que obviamente puedo sincronizar al tempo del arpegiador, que habéis visto que tenemos uno, y lógicamente si tenemos la máquina sincronizada a reloj externo, because I guess we can synchronize everything to external MIDI clock and absolutely. There is sync on the effects. Lógicamente se sincroniza ahí con la velocidad, del secuenciador o del reloj que estemos metiendo desde fuera. Y tengo un generador también de reverberación con distintos tipos de reverb, más cortos, más largos, que a su vez puedo lógicamente hacer más largos. Como veis, la parte de efectos es bastante potente, muy limpia. Prácticamente también no hay nada de aliasing ni nada de este tipo, es un sonido bastante exacto. Y por último, para no extendernos demasiado, pero que veáis alguna de los digamos, últimos caramelitos, tenemos la parte en la matriz de modulación. Os hemos enseñado que había dos fuentes simultáneas sobre 16 slots, pero hay una parte que no os hemos enseñado, que os va a enseñar Chris, que son estos 3 botones, que es la parte de Animate. Esto, para que sepáis lo que es, antes de que Chris os explique cómo funciona, son conmutadores instantáneos en los que yo puedo asignar algún cambio y puedo hacer que cuando lo toque se quede pulsado, o sea, cuando suelto deje de funcionar, o puedo mantenerlo. So please, could you just in 1 minute and a half? Yeah, no problem. That's all the time. Just, yeah, of course. Could you explain to them? Yeah, let's initialize the patch. So we have the animate switches, which are extra performance switches. So maybe I have an LFO on the filter. Like this. Okay, that's nice. But if I take the LFO off, and in my mod matrix say, go to my filter, the frequency, I'm going to put full depth on. And now I'm going to say take LFO1, so it's the same as the hardwired connection, yeah. But this time I'm going to say only turn it on when I hit the animate switch. Básicamente so lo que está haciendo es programar la modulación, pero que solo aparezca cuando pulsamos el botón animate, como es. So this is an extra switch for this. So maybe if I go to my mod slot 2,
And now we'll say, okay, let's go for LFO1 rate, and we'll increase this with, oops, where am I, page 2, we'll increase this now with animate 2. So, now, then, so, again, if I use the hold, so I can use this to create different sounds with the presets. Yeah, it's nice. Yeah. Let me do the translation Of and we course. finish. Bueno, básicamente, como habéis visto, lo que es son dos conmutadores en los que yo puedo, digamos, cargar una ruta de un comportamiento de modulación y activarlo cuando lo pulso. Uno es acumulativo al otro, además puedo pulsar los dos a la vez y puedo dejar los dos pulsados. Es otro de los extras que hay. So the last 25 seconds, I guess, something to add. LFO speeds. I just want to talk quickly about LFO speeds. Muy rápido os explicamos la parte de los LFO, es muy característico además, porque podemos bajar mucho, hacerlos muy lentos. Por tema de tiempo lo que vamos a hacer es justo lo contrario. Los LFOs pueden resonar pueden funcionar hasta 16.000 hercios de velocidad, es decir, es audible, pero ahí veis lo que ocurre cuando hacemos un LFO funcionar tan rápido. Esto no lo hace prácticamente ningún sintetizador, fijaos. So this is the low, which is 200 megahertz, and then high, there we go, it's 1.6 kilohertz. It's really fast. Realmente rápido. Como veis, es una cosa que tampoco hay tan habitualmente. Bueno, pues a grandes rasgos esto es Novation PEAK, es la primera aproximación que hacemos a él, y la verdad es que tanto Chris como yo nos ha encantado como siempre venir aquí a veros y os damos las gracias. También a vosotros los que nos habéis visto por internet. Gracias. Nice. Okay. ¿Despedida y cierre? Okay. Can we swear? Yeah, okay.